Pseudomonas. Las pseudomonas son bacilos gram negativos, bacilos que tienen forma de bastón y gram negativos ya que estas van a poseer una cápsula externa adicional y una capa delgada de peptidoglucano, así como bastante lipopolisacáridos. ¿Ok? Estas pseudomonas se dice que son aerobios y se agrupan en parejas. ¿Ok? Ahora, las pseudomonas, el principal agente a nivel clínico va a ser la pseudomona aeruginosa. Y las pseudomonas en general principalmente son de naturaleza oportunistas. Estas van a afectar a pacientes inmunocomprometidos. ¿Ok? ¿Y cuáles son estos? Dentro de las personas de riesgo vamos a tener a neutropénicos que tienen un nivel bajo de neutrófilos fuera de lo normal. Vamos a tener a quemados. ¿Ok? Vamos a tener también a pacientes hospitalizados durante un largo periodo de tiempo. Vamos a tener también a lo que va a ser pacientes con fibrosis quística y finalmente a aquellos que han recibido una terapia de antibióticos de amplio espectro. ¿Ok? Y luego vamos a hablar de cuál es la repercusión que tiene este tipo de fenómenos en aquí. ¿Ok? Ahora, dentro de los factores de violencia que tiene Pseudomonas, vamos a hablar de las adhesinas. Dentro de las adhesinas van a ser 4. Fibras, pilis, lipopolisacáridos y finalmente su cápsula, que está hecho de también un polisacárido que es el alginato. ¿Ok? La cápsula, vamos a hablar que tiene dos formas patógenas de actuar. Una forma es que la cápsula va a evitar lo que va a ser la fagocitosis. Evita la correcta unión de anticuerpos con los macrófagos y neutrófilos y así poder evitar la fagocitosis. 1. El segundo es que esta cápsula también es una forma de evitar la acción de los antibióticos. Es por ello que Pseudomonas es un tipo de bacterias bastante resistentes a estos antibióticos. ¿Ok? Ahora, dentro de las toxinas vamos a tener, por ejemplo, la exotoxina A. También se habla de una proteasa alcalina. Vamos a tener la piocianina. ¿Ok? La piocianina es una toxina, ¿ok?, que da un color verdoso azulado. Y esta piocianina es característica ya que produce especies de reactivas de oxígeno, como el superóxido, el peróxido, etc. ¿Ok? Estas especies reactivas de oxígeno van a producir un estrés metabólico y por ende un daño tisular a las células del huésped. ¿Ok? Ahora, otro pigmento, otra acción importante va a ser la pioverdina. Esta pioverdina igual da ya también un pigmento que es verdoso amarillento. Y este actúa como un sideróforo. ¿Qué es un sideróforo? Es una sustancia que tiene una gran afinidad por el hierro, específicamente el hierro férrico. Entonces, la pioverdina va a capturar el hierro del medio para usarlo, para que lo use la pseudomona para su metabolismo. ¿Ok? Ahora, también tenemos las elastasas. Tenemos la elastasa LAS A y la LAS B. Tenemos la fosfolipasa C. Y finalmente tenemos exotoxinas, que serían exoenzimas, la S y la T. ¿Ok? ¿Ok? Ahora ya hablamos de los pacientes con riesgo. Ahora vamos a hablar de los tipos de resistencia de antibióticos que tiene Pseudomonas, que son bastante resistentes. Y son 3. Una intrínseca, una adquirida y una adaptativa. ¿Ok? Dentro de la intrínseca se refiere básicamente a esa capacidad innata de la pseudomona que tiene para resistencia a los antibióticos. Y esta se manifiesta, por ejemplo, por medio de los poros. ¿Ok? Pseudomonas tiene poros, por ejemplo, cuando el antibiótico llega a Pseudomonas, tiene poros de flujo. Es decir, una vez, digamos, que el antibiótico trata de hacer efecto, Pseudomonas de frente lo para expulsando mediante esos poros de flujo. ¿Ok? Esa es una acción que es propio, es una naturaleza propia que tiene Pseudomonas. Por eso se llama intrínseco. ¿Ok? Ahora, tenemos el otro que es el adquirido. Y aquí vamos a hablar de un término que es la transferencia horizontal. ¿Ok? Y vamos a compararlo con la transferencia vertical. Vertical significa que es una transferencia de padres a hijos, o sea, mediante los descendentes, vertical. La horizontal va a ser diferente. Dentro de la transferencia horizontal vamos a tener de 3 tipos. Uno, la más clásica, que es la conjugación. La conjugación es el paso de un plásmido de una célula a otra mediante un pile sexual
o un pili-F, que realmente este plásmido contiene genes resistentes a los antibióticos, ¿ok? De una bacteria a otra. Esa es la conjugación. También tenemos lo que sería la transducción. La transducción es un fenómeno mediante el cual un bacteriófago un bacteriófago es un virus que invade las bacterias, y este bacteriófago, cuando va invadiendo a las bacterias, a su vez va esparciendo su material genético, ¿ok? Y algo que debemos de saber es que en muchas bacterias los bacteriófagos vuelven más violentas a estas bacterias, ¿ok? Y finalmente lo que sería la transformación, que simplemente es la obtención de un material genético del medio que estaba ahí, la bacteria encuentra ese material genético y se lo hace suyo. Y finalmente vamos a tener a la adaptativa. Dentro de la adaptativa vamos a hablar de lo que es el quorum sensing. El quorum sensing básicamente es cuando un grupo de bacterias crean lo que es un biofilm y secretan una sustancia que las hace más violentas, ¿ok? Y dentro de lo que es esta adaptativa vamos a tener un gen que es el gen AMPC, ¿ok? Este gen AMPC es el característico, ya que hace que estas bacterias sean más resistentes a los antibióticos, principalmente los beta-lactámicos, ¿ok? Ahora nos vamos con lo que son las enfermedades, ¿ok? Dentro de las enfermedades, Pseudomonas no se caracteriza ya que solo afecta a un sistema característicamente, a un sistema, por ejemplo, respiratorio, no. Este afecta a varios sistemas. Vamos a tener, por ejemplo, a nivel pulmonar. Dentro de nivel pulmonar podemos hablar de lo que sería una traqueobronquitis o una bronquitis necrosante, que es básicamente muerte de lo que sería el parénquima pulmonar, ¿ok? También tenemos cutáneas. Y cutáneas se da asociado a lo que son los pacientes quemados. Y estos pacientes generalmente presentan una característica clínica que es el ectima gangrenoso, ¿ok? ¿Qué es el ectima gangrenoso? Es un conjunto de pápulas eritematosas que tienden a ulcerarse o a necrosarse, ¿ok? Ese es el ectima gangrenoso. Y también puede producir lo que es una foliculitis a nivel cutáneo, ¿ok? Y me olvidaba, las pulmonares se asocia con lo que son pacientes, por ejemplo, en UCI que tienen dispositivos ventilatorios, ya que como hablamos, Pseudomonas le gusta un entorno húmedo. Entonces, como le gusta ese entorno húmedo, la ventilación obviamente tiene parte de agua y es donde puede llegar a producir una infección Pseudomonas. Ahora, a nivel urinario igual, se asocia con lo que sería el uso de sondas vesicales de uso prolongado, ¿ok? Ahora, a nivel oculares, Pseudomonas puede producir lo que sería un daño corneal, que luego puede evolucionar en lo que sería una úlcera corneal. Luego, nos vamos a daños auditivos, que aquí tenemos lo que sería primero una infección del oído externo leve, que simplemente se le conoce como el oído de nadador, que Pseudomonas afecta levemente a lo que sería el pabellón auricular. Ahora, también tenemos un caso más grave que sería un daño del oído externo maligno, ok, que este cuadro se da más característico a lo que son pacientes diabéticos y a los ancianos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pseudomonas va a atacar al conducto auditivo externo, pero no solamente esta parte, puede atacar lo que son los pares craneales, puede incluso también destruir la porción ósea de lo que es el oído, ok, en su zona más interna. Luego nos podemos ir a lo que sería una bacteriemia, que básicamente es la presencia de pseudomonas vía sanguínea y esta puede producir su difusión a otros diferentes tejidos y sistemas. Y una endocarditis, que esta endocarditis se asocia más con personas que usan drogas vía parenteral. Ok, no existe un correcto aseo y pseudomonas utiliza esa vía para producir una endocarditis. Específicamente en aquí, lo que más se afecta es la válvula tricúspide. Ok, recordando, la bacteriemia y la endocarditis son formas graves, pero también son formas menos comunes de pseudomonas. Ahora, dentro del diagnóstico, podemos hacer lo que sería un cultivo. Y este cultivo nos va a salir oxidasa positivo. ¿Qué significa que sea oxidasa positivo? Que las pseudomonas poseen una enzima que sería el citocromo C oxidasa. Recordando, este citocromo C oxidasa era el complejo 4 de la cadena de transporte de electrones, donde estaba el oxígeno, que es el último aceptor de electrones, que formaba agua. Entonces, la presencia de esta enzima la hace oxidasa positiva. Y la podemos diferenciar, por ejemplo, con las enterobacterias, donde estas enterobacterias clásicamente son oxidasa
negativos. Entonces nos pueden ayudar con lo que sería el diagnóstico a través de los cultivos. Ahora, en el cultivo, debido a estos pigmentos, tienen un color verdoso brillante, que serían los pigmentos biocianina, bioverdina, y se habla también de un pigmento piorubina que da un color pardo, ¿ok? Entonces, en conjunto, todos los pigmentos se fusionan como los colores y forman lo que sería un pigmento verde brillante. Y un olor característico del cultivo de Pseudomonas es que nos da el olor a uva, ¿ok? Y también podemos usar microscopía utilizando, viendo su forma bacilos negativos que generalmente se agrupan en parejas, ¿ok? Ahora, con respecto al tratamiento, vimos que Pseudomonas eran bastante resistentes a los antibióticos, entonces lo que más se utiliza va a ser una combinación de antibióticos para poder tratar las Pseudomonas, ¿ok? Y finalmente, como modo de prevención, tenemos que recordar que Pseudomonas, como le gusta un entorno húmedo, entonces su presencia va a ser característica en los hospitales. Entonces lo que podemos hacer es, primero, hacer que los equipos médicos estén esterilizados o estén con un completo aseo, un adecuado aseo de lo que sean estos equipos médicos. También mantener todos los protocolos de bioseguridad para evitar lo que sería las infecciones cruzadas entre el personal de salud y los pacientes. Y finalmente, el uso adecuado de los antibióticos, ya que vimos que el uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro hacían a la pseudomona una forma más violenta mediante su resistencia adaptativa. Se podía adaptar. Entonces, para evitar que pseudomonas se vuelva más violenta, es no hacer un uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro. ¿Ok? Y bueno, esto sería todo. Síguenos.